Tía Clementina, de Julio Ramón Ribeiro. Todas las hermanas de mamá se casaron de muy jóvenes, antes de cumplir los 20 años, menos tía Clementina, a pesar de ser tan bonita como las demás y la más inteligente y vivaz de todas. Pretendientes no le habían faltado, pero, por una u otra razón, no pasaron de ser pretendientes. El último fue un guapo y adinerado chacarero del norte, que estaba dispuesto a pedir su mano, pero con el cual rompió al descubrir que era adicto a la morfina. Esta decepción, sumada a las anteriores, la afectó tanto que se volvió arisca y desconfiada, renunció a toda relación galante y amorosa, y se resignó a llevar en adelante algo que era considerado entonces como un deslúcido e incluso penoso en la mujer, una vida de solterona. Consiguió entonces un trabajo de mecanógrafa en una firma importadora y alquiló una casita en Santa Beatriz, donde se instaló con su madre anciana. Allí llevó durante años una vida rutinaria, fatigante y estrecha. Se levantaba muy temprano para tomar los ómnibus atestados que la llevaban a su oficina en el centro, almorzaba en una pensión y al atardecer llegaba a su casa para preparar la cena, atender a su madre, ocuparse de su ropa y otros asuntos domésticos, de modo que se acostaba exhausta, amargada, convencida de que nada en su vida había de cambiar y que sus días se sucederían siempre iguales, indefinidamente, hasta reventar. Para combatir este sentimiento de frustración, ocupaba sus fines de semana en pequeñas tareas que la realzaban ante sus propios ojos, pues exigían no solo destreza, sino perfección en los gestos, tales como el bordado, pero sobre todo el arte de la dulcería. Era la única entre todas sus hermanas que sabía preparar un postre exquisito y raro que se llamaba queso de naranja. Se trataba de una especie de flan o de creme caramel, pero muchísimo más refinado, pues en su confección entraban otros ingredientes, entre ellos el jugo de 20 naranjas. Tía Clementina guardaba celosamente la receta y no se la transmitía a nadie, pues el ser la única depositaria de este secreto le permitía poseer algo que sus hermanas no poseían y, por ello mismo, algo precioso y original que la distinguía de ellas y la dotaba al mismo tiempo de un instrumento de negociación y, llegado el caso, hasta de chantaje. Si alguno de sus sobrinos le hacía un desplante, tía Clementina lo amenazaba con que para su aniversario no le prepararía el queso de naranja. De igual modo, cuando quería obtener un pequeño servicio de una de sus hermanas, le daba veladamente a entender que le revelaría alguna vez, pero a ella sola, la receta del codiciado postre. Su otro pasatiempo era visitar algunos domingos a sus hermanas, alternativamente. Sus hermanas que habían ido prosperando, mudándose a casas cada vez más grandes, teniendo cada vez más hijos y adquiriendo con los años una majestad de matronas. Se la recibía siempre con cariño, pero era obvio que estas visitas las incomodaban un poco, pues veían retrospectivamente en esta hermana pobre y solitaria lo que ellas podrían haber sido de no haberse casado. Del mismo modo, Clementina salía muchas veces de estas visitas con un sabor agrio en la boca y un peso en el corazón, pues sus hermanas encarnaban todo lo que ella no tenía: marido, hijos, hogar, dinero, compañía, protección. Fue así como durante todos esos años tía Clementina fue secándose y arrugándose cada vez más, hasta convertirse para todos en la típica y caricatural solterona de la familia. De pronto, algo empezó a cambiar en su vida. En sus 20 y tantos años de trabajo, gracias a su laboriosidad, experiencia y honradez, había ido ganándose la consideración de sus jefes y mejorando su situación, hasta que fue promovida al cargo de secretaria de la gerencia. Ello no le representaba una ventaja económica apreciable,
pero le permitió entrar en contacto directo con el directorio de la firma. Asistía a las reuniones del consejo de administración, del que llevaba las actas, y 2 o 3 veces por semana permanecía hasta el anochecer en la oficina del gerente general, ayudándolo a despachar asuntos urgentes. Este era un sesentón corpulento, sobrio, católico y secreto, que había hecho toda su carrera en la firma, desde los escalones más ínfimos. Toda su vida la había consagrado al florecimiento de la empresa y al cuidado de su madre, anciana posesiva y achacosa, que requería toda su afección, al punto que lo había condenado a una soltería forzosa. Cada vez que don Sergio Valente tuvo una amiga con posibilidades matrimoniales, su madre se dio maña para batirla en retirada y chantajear a Sergio con tantas quejas y amenazas que el pobre se resignó a ser el hijo sacrificado, el marido simbólico y el doméstico de su mamá. Sus únicos momentos de libertad y sus únicos placeres consistían en cuidar el jardín de su solar miraflorino y pasear a su Fox Terrier por el malecón vecino a la hora crepuscular. Bastaron unos meses de trabajo en común para que tía Clementina y don Sergio descubrieran el paralelismo de sus vidas y la consanguinidad de sus espíritus. Nació entre ellos una solidaridad que se transformó rápidamente en simpatía, amistad, afecto y, por último, en un amor tardío pero tan apasionado como un amor de juventud. Algo sospechábamos en la familia, pues Clementina había ido espaciando sus visitas y cuando las hacía se le veía mejor vestida y arreglada, menos tensa y por momentos más joven y lozana. Se pensó que tal vez vivía uno de esos postreros romances con que las solteronas se ilusionan y que se extinguen dejando un quebranto más. Por ello, cuando el día de Año Nuevo, durante el almuerzo tradicional que celebraba toda la familia en casa de una de las hermanas, Clementina apareció con un aro de compromiso en el dedo y anunció que se iba a casar con don Sergio Valente, gerente general de la sociedad en la que trabajaba. Todos quedamos estupefactos. Después de ese momento de sorpresa e incredulidad, vino la alegría y las felicitaciones. Se temió por un momento que ese noviazgo sería largo, pues tanto Clementina como don Sergio tenían a su cargo a sus respectivas madres, pero éstas murieron pronto, a muy pocos días de diferencia, como si se hubieran puesto de acuerdo para retirarse del mundo y dejar a sus hijos libres para que gozaran sin trabas de su alianza sentimental. Guardando un plazo prudencial de duelo, se casaron en privado, como correspondía a la edad de ambos y al espíritu reservado, discreto y poco mundano de don Sergio, y Clementina pudo así dejar su modesta casita de Santa Beatriz para instalarse en la residencia miraflorina de los Valente. Allí empezó para Clementina su época de esplendor. Esa casa, sin ser de las enormes y suntuosas de la avenida 28 de Julio, era una de las más lindas y agradables. Respondía a esa concepción fanática de la simetría que tuvieron algunos de nuestros arquitectos republicanos. Era de una sola planta, partida en toda su longitud por un ancho corredor central, al cual daban todas las habitaciones, según un orden que iba de lo más público a lo más privado, de modo que al comienzo estaba el vestíbulo, el salón, la sala, el comedor, el escritorio y luego los dormitorios, baños, cocina y despensa. De la calle estaba separada por una verja de madera y un pequeño jardín exterior que, por fortuna, no era inglés ni francés, sino miraflorino, es decir, algo muy espontáneo, nacido de los sucesivos caprichos de los ocupantes del solar, de modo que se habían ido codeando plantas, arbustos y enredaderas de todo tipo y especie, como geranios, rosas, dalias, cipreses, cactus, magnolias, cardenales, retamas, jazmines y bugambillas. Así como los muros de adobe eran anchos,
Los techos de la casa eran altísimos y por ello mismo las puertas y ventanas desproporcionadas para la estatura de sus habitantes, de modo que a veces se tenía la impresión de ser un enano. Tal era la sensación de holgura y espacio que de una pieza u otra uno se desplazaba con tanta facilidad como por una plazoleta y por el corredor central como si paseara por una avenida. Al corredor llegaba la luz de la azotea por una larga farola de vidrio y en toda su extensión habían sillones de mimbre, maceteros con plantas verdes, mesitas con revistas viejas y bibelots, espejos, perchas y en los muros litografías, kits y fotos familiares. Pero la pieza más agradable era la última, casi un hangar de grande y alta. Su pared posterior era toda de cristales, con una ancha mámpara por la que se bajaba al jardín interior por una escalinata de piedra. En esa habitación había viejos sofás de cuero, sillones forrados en cretona, mecedoras de esterlina, mesitas inverosímiles y muchísimas macetas con helechos, orquídeas y flores exóticas, por lo que se tenía la sensación de estar en un jardín botánico y al mismo tiempo en un salón destinado a las tertulias crepusculares del verano. Su pared transparente dejaba entrar la luz a raudales y en las tardes el fresco y a través de los vidrios se veía el jardín ortogonal, protegido de las casas vecinas por un alto muro cubierto de enredaderas, sin otro adorno que una pileta de azulejos fuera de uso y musgosa. En esa pieza no cabía el odio, ni la desesperanza, ni la angustia, pues era tan hermosa, apacible e íntima, un recinto fuera del mundo, que sólo podía albergar una felicidad sin palabras, intransmisible. Allí empezó para Clementina su época de esplendor. Las mañanas las pasaba en bata, reconociendo las diferentes piezas y haciendo el inventario de lo que contenían. Luego salía al jardín interior para admirar y cuidar plantas y flores. Subía a la azotea donde, oh sorpresa, la primera vez que subió, había un corralito con gallinas y pollos, a los que por entretenerse daba de comer. Cerca del mediodía estaba ya vestida y arreglada. La empleada doméstica había ordenado la casa, y la cocinera hecho las compras y preparado el almuerzo. Entretanto, había respondido a 2 o 3 llamadas que le hacía Sergio de la oficina, solo para preguntarle cómo estaba, antes de verlo aparecer para el almuerzo, siempre a las 2 de la tarde. Después del almuerzo, la siesta en el amplísimo dormitorio fresco y un paseo por el centro de Miraflores, gastando en algún capricho y la preparación de algún dulcecito para Sergio, que era goloso, y la llegada de Sergio al atardecer, y las conversaciones en las que recontaban por enésima vez su vida, recogidos de la mano en la gran pieza vidriada del fondo de la casa, y la salida a un cine, o a cenar en la calle, o a un concierto, hasta que tarde en la noche estaban enlazados en la ancha cama, desnudos, flácidos, cansados, sin mucha aptitud para el goce, pero felices. Y esta felicidad pasó al grado superior de la beatitud cuando Sergio, que había cumplido ya 40 años en su trabajo, se jubiló y pudieron ambos entonces consagrarse recíprocamente todas las horas de su vida. Cuando hacía buen tiempo paseaban por el malecón llevando al Fox-terrier o daban vueltas en el auto por otros balnearios o las afueras de Lima. Al llegar el invierno, se trasladaban por un par de meses a la casona que tenía Sergio en Chosica, huyendo de la garúa y de la niebla y trayendo consigo servidumbre y animales domésticos. Cuando no salían en auto hacia los pueblos vecinos o a pie para merendar a orillas del Rimat, Sergio escuchaba sinfonías y zarzuelas en su vitrola de cuerda y Clementina bordaba manteles y pisitos o preparaba en la repostería el celebrado queso de naranja. Algunos fines de semana hacían el viaje hasta Huaral, donde Sergio tenía una chacra de 40 hectáreas con buena agua, frutales, terrenos de pan llevar y un caserón rústico
pero espacioso y acogedor. Era a esta chacra que Sergio invitaba 3 o 4 veces al año a un almuerzo campestre a toda la parentela de Clementina. Era una manera inteligente de quedar bien con toda ella gracias a estos agasajos masivos, que tener durante todo el año que ir visitando recibiendo a los diferentes miembros de la tribu. Con el tiempo, estos almuerzos se volvieron legendarios. Días antes de su celebración, los participantes eran convocados mediante una esquela a fin de que se fueran preparando para la expedición y la comilona. Y el día señalado, generalmente un sábado, partían todos en caravana, un centenar de personas en general, pues a los 4 hermanos y las 4 hermanas de Clementina había que sumar a sus cónyuges, sus hijos con sus respectivas esposas o novias, sus nietos, más una recatalifa de empleadas y amas. La veintena de automóviles llegaba a Huaral al mediodía y de inmediato empezaba el jolgorio. Don Sergio Valente se mostraba en estas ocasiones munificiente. En una larga mesa de madera situada en la galería posterior de la casa estaba el bar, donde había cerveza para los sedientos, vino chileno para los gourmets, pisco para los borrachos, whisky para los alienados, ron cubano para los contestatarios y chicha para los indigenistas, aparte de toda clase de refrescos para niños, mujeres recatadas y varones austeros, cuyo único representante para el caso era el propio don Sergio Valente. Además, la familia del aparcero que vivía y trabajaba en la chacra había preparado una decena de platos criollos, fríos y calientes, que iban desde la causa rellena con camarones hasta el adobo de cerdo y el arroz con pato. Estas reuniones se convertían así en verdaderas kermeses flamencas, dignas del pincel de Rubens o Bruegel. A las 2 de la tarde, la mayoría de los adultos y muchos de los jóvenes estaban ya más que alegres y no hubieran parado de beber si no fuera por la conspiración de las mujeres, verdadero matriarcado en estos asuntos, que escondían botellas o sacacorchos y empezaban a hacer circular platos con tan apetitosas viandas que los bebedores cedían a la tentación y renunciaban a la inminente borrachera. Después del postre y el café y algunas siestas dormidas en hamacas o bajo los árboles, el ardor renacía. Los jóvenes cantaban y bailaban o se dispersaban alegremente por la chacra para saltar acequias, trepar cerros o recoger fruta, mientras los adultos recomenzaban a beber y se ponían a jugar cartas o bochas y a discutir a gritos, y los niños corrían jugando a la pega o a la gallina ciega con tanto entusiasmo que arrastraban en ellos a veces hasta a las tías viejas. Cuando oscurecía, el silencioso don Sergio, que había observado complaciente a sus huéspedes, sin intervenir en sus discusiones, juegos y desafíos, sacaba un silbato de su bolsillo y daba 3 penetrantes pitadas. Era la orden de partir. De todo sitio afluían los invitados hacia el patio. Se hacía el recuento para ver si no faltaba nadie. Subían a los autos donde previamente Sergio había hecho poner bolsas con frutas y verduras de la chacra, y la caravana retornaba a Lima, despedidos con la mano en alto por los dueños de casa que pernotaban en su propiedad. Clementina y Sergio declinaron su felicidad en esta y otras formas durante 3, 5, 8 años, una felicidad que al resto de la familia le parecía a veces un poco ostentosa. Siempre estaban cogidos de la mano o del brazo, nunca discutían, nunca se enfermaban, nunca le robaron o asaltaron ni sufrieron chascos ni afrontaron problemas graves. Navegaban embelesados por las aguas de la senectud sin encontrar escollos. Ambos se trataban alternativamente de papito y mamita o de hijito e hijita, lo que indicaba que ambos se sentían al mismo tiempo hijos y papás uno del otro. El papito y mamita lo utilizaban en el trato normal. Papito, alcánzame las tijeras. O, ¿cómo has amanecido, mamita? Y el hijito e hijita,
cuando había un reproche que formular o una advertencia que hacer. No comas tanto dulce, hijito, o hijita, baja un poco el volumen de la radio. Y esta costumbre de invertir los roles hacía más rica y menos monótona su vida, pues les daba la impresión de formar más que una pareja, una verdadera familia, en la que había padres, esposos e hijos. Claro que esto último no pasaba de ser una ficción, pues al cumplir 10 años de felicidad, persistía en ellos como un tenue lunar el hecho de no tener descendencia. Ellos lo supieron desde que se casaron, pues por la edad de Clementina esa posibilidad quedaba excluida. Pero muchas veces al pasear por el malecón con el Fox Terrier no podían dejar de echar miradas sensibleras y melancólicas a uno que otro gracioso chiquitín que andaba por allí con sus padres y a expresar su secreta pena mediante un suspiro y una presión de sus manos enlazadas. Esta carencia la reemplazaron a veces invitando a casa por una corta temporada a alguno de sus más pequeños sobrinos, al que mimaban y llenaban de caricias y regalos, pero del que se deshacían a tiempo, no solo porque alteraba sus hábitos de pareja vieja, sino por el temor de que naciera entre ellos y el niño una afección sin porvenir. El otro punto sombrío de su diseño feliz fue la fobia de don Sergio por los aviones. Cuando estuvo al frente de la firma, tuvo que viajar 2 o 3 veces a Buenos Aires y siempre recordaba lo pésimo que se sintió antes, durante y después de cada viaje en avión. Clementina, en cambio, era intrépida y curiosa y anhelaba extender su dicha a otros continentes, para ver otros panoramas y corroborar en otros escenarios, de la mano de don Sergio, la permanencia y la solidez de su paraíso conyugal. Pero a causa de esta maldita fobia a los aviones, ambos se habían limitado a conocer el país por vía terrestre y a tiro de arcabuz, es decir, hasta donde el viejo Nats y la resistencia de don Sergio como piloto podían conducirlos, por el norte hasta Trujillo y por el sur hasta Nazca. Teniendo el tiempo y los medios, no conocer Estados Unidos, Europa, Egipto y tantos otros lugares era imperdonable. Pero al fin la tenacidad de Clementina se impuso. Los lejanos ancestros de Clementina eran vascos y los de Sergio catalanes. ¿No sería lindo ir juntos a perdidos pueblecillos ibéricos en busca de sus respectivas raíces? Aparte de ello, Sergio adoraba la música y Clementina, con la ayuda de una sobrina que trabajaba en una agencia de viajes, consiguió un detallado programa de los festivales y conciertos del verano europeo. Verdi en Milán, Mozart en Salzburgo, Chopin en Praga, Händel en Londres, etc. Lo que dejó deslumbrado a don Sergio. Al fin cedió y quedó decidido que festejarían sus 10 años de casados con este viaje artístico y sentimental al viejo continente. Los preparativos duraron algunas semanas, pues el minucioso don Sergio hizo 10 veces la lista de lo que debían o no debían llevar en esta gira que duraría 2 meses y de las ciudades por donde debían o no debían pasar. Aparte de que con la nerviosidad del viaje se indispuso, le dolía la cabeza, sentía náuseas, perdía el equilibrio, hasta que al fin su médico lo autorizó a partir. La camioneta de la agencia de viajes vendría a buscarlos a las 9 de la mañana para llevarlos al aeropuerto y desde las 7 estaban ya ambos levantados, ocupados en los últimos arreglos. La más demorada fue Clementina, pues don Sergio, que tenía ya todas sus cosas en orden y su maletín de viaje al alcance de la mano, se sentó en su sofá preferido en la gran pieza botánica y luminosa del fondo de la casa, sofá que daba a la mámpara del jardín interior, hojeando una revista y esperando la orden de partida. La camioneta llegó al fin y Clementina, que había logrado cerrar la última valija, corrió a pasarle la voz a don Sergio. «Papito, arriba, partimos». Don Sergio no se movió. «Vamos, papito, que tenemos el tiempo justo». Como don Sergio seguía inmóvil, Clementina avanzó hacia él sonriente,
pensando que se había adormilado, y cogiéndolo por detrás de los hombros lo sacudió. Don Sergio se fue de bruces al suelo. Le bastó ver su cara torcida sobre la alfombra, sus ojos desorbitados pero sin expresión, y su boca abierta y babosa, para comprender que estaba muerto. Durante muchos días, Clementina quedó anonadada, sin acertar a explicarse cómo una vida conyugal dichosa que ella imaginaba, si no eterna al menos sin un fin cercano, podía haberse quebrado de un solo golpe y sin advertencia. Sus hermanas trataron delicadamente de explicarle que don Sergio no era un muchacho y que a los 70 años cualquiera está expuesto a un derrame cerebral o un infarto. Pero ella alegaba que Papito era un hombre sano, que Papito no fumaba ni bebía y que en consecuencia, al fin, luego de interminables lamentos y debates que fueron verdaderas sesiones de psicoterapia familiar, llegó a comprender que su diseño de felicidad compartida había terminado y que en adelante tendría que vivir nuevamente sola, sin amor, protección ni compañía, como en sus largos años prematrimoniales en la triste casita de Santa Beatriz. Pero con una diferencia y de nota, que si antes había sido una solterona pobre, ahora era una viuda rica, y mucho más rica de lo que podía suponerse. Como esposa de don Sergio, cuyos padres habían muerto y no tenía hermanos ni hijos, heredó en forma indivisa el solar de Miraflores, la casona de Chosica, la chacra de Guaral, 3 departamentos de renta en diversos barrios de Lima, acciones en la sociedad donde trabajó el finado, depósito en la caja de ahorros, una cuenta corriente en Lima y otra en dólares en Miami y un importante seguro de vida. A ojo de buen cubero, eso representaba, pagados los impuestos a la sucesión, un patrimonio de $1,500,000. Esta cifra podía ser modesta para un empresario u hombre de negocios de la burguesía limeña, pero para una viuda vieja sin hijos y sin pretensiones ni vicios ni caprichos era excesivo y casi escandaloso. ¿Qué iba a hacer con tanto dinero? Nosotros, sus familiares, nos poníamos en su lugar e imaginábamos que podría hacer muchísimas cosas. En buena cuenta, todo lo que anheló durante su soltería pobre o dejó de lado durante su diseño conyugal. Reemplazar el viejo Nats por un Mercedes con su chofer, tener una dama de compañía o ama de llaves, aparte de la cocinera y la criada, que se ocupara de la intendencia de la casa, comprarse o mandarse a hacer ropa fina, pagarse buenas comidas en los restaurantes caros de Lima, construir una piscina en su casona de Chosica e invitar allí a sus sobrinos, continuar con la tradición de las comilonas en la chacra de Huaral, pero enriqueciéndola con algún detalle pintoresco, se tratase de pelea de gallos o concurso de marinera, inventarse una pasión como la horticultura, la fotografía, el espiritismo o la cerámica precolombina. En fin, realizar el viaje a Europa que la muerte de don Sergio canceló y otros más lejanos o aventurescos como hacia la China milenaria o el África profunda que recomendaban los prospectos turísticos. Tía Clementina, obviamente, no compartía estos proyectos. Estaba anclada en su viudez, la que vivía con obstinación y amargura. Cada vez que alguien le sugería con mil cuidados alguno de estos gastos o distracciones, protestaba o se enfurruñaba y se empecinaba en mantener el rigor de su duelo. Vestía siempre de negro, salía solo para ir a la iglesia, al cementerio o a cobrar el arriendo de sus propiedades. Se había vuelto, además, avara. Alguien le pidió ropa de don Sergio para una tómbola de caridad y ella, a pesar de tener armarios llenos con prendas del finado, colaboró solo con unos calzoncillos largos de lana y una camisa vieja. Se quejaba de que la servidumbre le robaba y a cada rato cambiaba de cocinera y empleada. Le dio por guardar todo, pistas, bolsas de plástico,
potes vacíos de Nescafé y de yogur, que formaban verdaderos cerros en la repostería. Al mismo tiempo, descuidó el mantenimiento de su residencia miraflorina. Plantas, enredaderas y arbustos se secaban en sus jardines sin riego. Pollos y gallinas se extinguían de hambre en la azotea entre angustiosos cacareos, y solo se decidió a reparar las cañerías cuando una mañana se despertó en su dormitorio inundado. Esta situación no podía dejar a su familia indiferente. Sus hermanas se preocupaban sobre todo por la salud y seguridad de Clementina, pero los sobrinos e hijos de los sobrinos teníamos más bien puestos los ojos en un patrimonio que, por negligencia de la tía, corría el riesgo de irse a la deriva. Sabíamos que a la casona de Chosica, sin guardián, habían entrado varias veces ladrones, que los aparceros de la chacra de Guaral le sacaban la vuelta y que los inquilinos de sus departamentos de arriendo le pagaban tarde, mal o nunca. Para colmo, las dos últimas veces que tía Clementina fue a cobrar los alquileres, le vaciaron la cartera en el microbús, pues insistía en viajar en los atiborrados carromatos en lugar de tomar taxis, la vieja tacaña, como la llamábamos a media voz. Este último incidente nos autorizó a intervenir con razón y energía, y le sugerimos que era imperioso que nombrara un administrador de bienes, dentro de la familia o fuera de ella, que se encargara de todos los aspectos prácticos de la gerencia de su fortuna. La idea le pareció buena, pero cuando se enteró de que al administrador había que pagarle un sueldo, la rechazó de plano y decidió vender todo, chacra, casas, acciones, y concentrar su capital en un banco extranjero, dejando en Lima una pequeña cuenta para sus gastos ordinarios. Por suerte, esta decisión fue la justa. Había tomado el poder un gobierno militar de tendencia socialista, cuyo programa, reforma agraria, ley de inquilinato, fiscalización del sistema bancario, etcétera, amenazaba seriamente no solo la solidez, sino la existencia del patrimonio clementino. Todos nos felicitamos, pues, de que la vieja tacaña hubiera puesto a buen recaudo sus fondos, lo que tarde o temprano revertirían sobre todos o algunos de nosotros. No cabía, pues, otra cosa que mostrarse atento con ella y esperar. Ocurrió que Clementina empezó a durar más de lo previsto. En su solar miraflorino, el único que había conservado de la venta de sus predios, siguió envejeciendo en la soledad y la frugalidad, tejiendo complicados pisitos que no servían para nada y mirando distraídamente a lo largo del día tediosas telenovelas. Una vieja criada que sobrevivió a sus caprichos la atendía y un sobrino se ocupaba de tener al día sus cuentas bancarias. Entretanto, dos de sus hermanos y una de sus hermanas murieron, a pesar de ser más jóvenes que ella, lo que redujo el número de sus herederos potenciales y creó en la familia un clima de expectativa malsano. Nos preguntábamos en efecto a quién o a quiénes les dejaría su fortuna cuando hiciera su testamento. Todos en la familia se sentían más o menos con derecho a ello, invocando servicios prestados a la tía en tiempos idos o cercanos, o algunos vagos indicios de simpatía o de afección que habían notado en la anciana y que les permitía abrigar esa esperanza. Así, su hermana Delia se mostraba confiada, pues durante 3 largos meses la acompañó en las tardes poco después de su viudez, ayudándola a capear esos primeros y duros momentos de tristeza. Su hermana Dolores alegaba por su parte que ella se quedó a dormir 2 semanas seguidas en el cuarto de Clementina, en una camita de campaña, cuando ésta sufrió una fuerte bronquitis. En la generación de los sobrinos no faltaban tampoco argumentos: el que le llevaba sus cuentas por el trabajo que le costaba llevárselas, el que la asesoró en la venta de su chacra y departamento de renta porque se rajó para que obtuviera el mayor beneficio, y el más pobre de todos porque Clementina era su madrina de confirmación
y cada vez que lo veía le sonreía de oreja a oreja y lo llamaba ahijado. ¿Y qué decir de las sobrinas? Una de ellas era la única que lograba a veces sacarla de casa para tomar un té en la avenida al Arco o llevarla a una peluquería. Otra, que era devota, la acompañaba con frecuencia a misas o novenas, pero la más joven de todas se apuntó un poroto cuando logró que tía Clementina viajara un fin de semana a la laguna de Huacachina, y más aún cuando la convenció, cosa increíble, para que realizara la vieja y frustrada gira a Europa. Esa sí que fue una sorpresa. O tía Clementina renacía tardíamente a la vida activa y el gusto por la aventura, lo que era una prueba de rejuvenecimiento y una hipótesis, un peligro, pensaron algunos, de longevidad, o simplemente le patinaba la cabeza. Lo cierto es que, en compañía de la joven sobrina, se embarcó sin pestañear en una gira que duraba 3 semanas y abarcaba 3 países europeos: España, Italia y Francia. Según su sobrina, nuestra prima, que la acompañó, Clemen, es tiempo de acortar su nombre, aunque sea tarde, estuvo muy contenta durante esta gira. Visitó museos, iglesias, palacios y castillos, subió a góndolas y coches tirados por caballos, entró a cabarets y salas de concierto, llegó incluso a dar unos pasos de flamenco en la feria de Sevilla y a comer ancas de rana en un bistrot de París, pero todo esto con una particularidad, que al día siguiente no se acordaba de nada, como no se acordaba que había estado en Europa cuando regresó a Lima. De lo que sigue fui testigo más o menos directo, pues entonces, luego de vivir muchos años en el extranjero, me instalé en Lima. Tía Clemen había vendido su residencia de Miraflores, aconsejada por todos, pues le quedaba demasiado grande, y había optado por albergarse temporal y rotativamente en las casas de sus diferentes hermanas. Con todas ellas se fue peleando por quitarme estas pajas hasta que recaló en forma definitiva donde tía Delia, que era paciente, beatona y hospitalaria, y vivía sola con su marido octogenario en un cómodo chalet de Santa Cruz. Muchas mañanas neblinosas las vi a ambas ir a raudas, cogidas del brazo a la primera misa de la parroquia comunal. Dos viejitas muy arrugaditas. Las veces que conversé con Clemen, me di cuenta de que, contrariamente a lo que pensaba la familia, estaba en su perfecta razón, si bien su memoria de lo reciente le jugaba malas pasadas, pero de lo lejano guardaba un recuerdo indeleble. Yo recurría a menudo a ella cuando quería acordarme de nombres de calles de la vieja Lima, o de salones de té o tiendas que ya no existían, y sobre hechos más cercanos tenía a veces fulguraciones. Cuando viajó a Europa estuvo en París, lo que había olvidado, pero de vez en cuando recordaba haber visto la estatua de una gorda calata y sin brazos, rodeada de japoneses que tomaban fotos en un museo francés. Pero la fulguración más recurrente era la del Papa, al que vio en una audiencia pública en el Vaticano y que, según ella, le guiñó un ojo cuando bendijo a los fieles. Había traído de él una fotografía en colores que llevaba siempre en su cartera y que le gustaba mostrar, sosteniendo que era igualito al difunto don Sergio Valente. Tiempo después, sin embargo, su salud empezó francamente a declinar. Ya no era solo asunto de mala memoria, se perdía cada vez que salía sola a la calle, confundía a las personas, sino de mareos, dolor de cabeza, diarreas, etc. Tía Delia, donde estaba alojada, y su viejo marido, don Mendo, se convirtieron prácticamente en sus barchiloches. Con toda la plata que tenía, decíamos, podía pagarse no una sino 10 enfermeras, pero ella no quería ni oír hablar de gastos y no cesaba de repetir que queríamos arruinarla. Al empezar el invierno le dio una neumonía, se puso gravísima y tuvimos que hospitalizarla. Todos pensamos que esa vez templaba, pero a las 2 semanas salió recuperada y aparentemente más lúcida, al punto
que por primera vez la oímos hablar de testamento. Esto nos puso nerviosísimos, pues significaba que tenía ya elegido a su o a sus herederos, lo que redobló nuestras atenciones hacia ella y suscitó sordas querellas en la familia. Una mañana le pidió a su hermana Delia papel de carta y un sobre, y dijo que iba a redactar su testamento ortográfico. Sin duda, quizás un lapsus explicable a su edad, había querido referirse a un testamento hológrafo, es decir, al testamento manuscrito, no redactado ante notario, pero cuyo efecto jurídico es el mismo. Se pasó toda una tarde encerrada en su dormitorio, mientras emisarios de los diversos clanes familiares se habían dado cita en la sala de la casa, esperando algo, algún indicio, no se sabía exactamente qué. Al fin, tía Clemen apareció con el sobre cerrado en la mano, diciendo que allí estaban escritas sus últimas disposiciones. Eso no quiere decir que mañana me voy a morir, dijo muy bromista. La mala hierba tiempo dura. Si no miren a Mendo, este viejo panzudo que está aquí, ya tiene un siglo, seguro, y todavía anda por la casa tirándose pedos. Tío Mendo no llegaba a los 100, pero estaba cerca, y era en verdad un anciano robusto. Además un hombre de absoluta integridad moral, un incorruptible. Por ello es que todos estuvimos de acuerdo con que fuera el depositario del sobre con el testamento hológrafo, y la propia Clemen aprobó esta elección. Pero la propia Clemen había alardeado al considerarse mala hierba y apostar sobre su longevidad, pues sus días estaban contados. Es cierto que no fue enfermedad sino accidente. Una tarde, a la puesta del sol, salió con su hermana Delia a dar una vuelta por el parque de Miraflores. Hacía meses, más bien años, que no hacían este paseo. Lo cierto es que, para su sorpresa, el parque estaba atestado de vendedores ambulantes, de muchachos que se precipitaban hacia los autos ofreciendo vender o comprar dólares, de pandillas, no de miraflorinos, de cholos, según dijo tía Delia, que pasaban en grupo con estéreos portátiles que sonaban a todo volumen. De pronto alguien se abalanzó sobre ellas en el tumulto y les arrancó las carteras. Tía Clemen, que trató de resistirse, recibió un puñetazo en la cabeza que la echó por tierra. Nadie dijo haber visto algo, salvo tía Delia. Clemen murió en el acto de un traumatismo craneano, apenas a unos 300 metros de la casona donde fue tantos años feliz con don Sergio Valente. El sobre con el testamento hológrafo fue abierto al día siguiente del sepelio de tía Clemen, que fue enterrada al lado de don Sergio en el mausoleo de los Valente. Como la casa de tío Mendo, depositario del testamento, no era muy grande, solo estuvieron presentes los 5 hermanos y hermanas que le quedaban a la finada, y que para el caso representaban a 33 sobrinos y 75 sobrinos o nietos. Luego nos enteraríamos, a través de diversas versiones concordantes, del carácter solemne y al mismo tiempo ridículo del acto. Tío Mendo, sentado ante su escritorio, frente a los hermanos de la difunta Clemen, la apertura del sobre con el testamento, la expresión un poco perpleja de tío Mendo al echar una ojeada al texto manuscrito, la lectura que inició del mismo con voz muy alta y clara para sus 90 años. 1 kilo de harina refinada, 1 taza de azúcar en polvo, 1 docena de huevos, 2 litros de jugo de... Se trataba en suma de la receta del famoso dulce queso de naranja. Tío Mendo continuó imperturbable la lectura. Receta casera que dejo a todos mis hermanos y sobrinos sin excepción, a fin de que no se pierda esta tradición familiar. En cuanto a mis bienes, aquí tío Mendo, según dicen, marcó una pausa, y entre los presentes hubo suspiros, resoplidos, toses, carrasperas, hasta bajísimos quejidos. En cuanto a mis bienes, prosiguió tío Mendo, los lego en su integridad al Papa, con la condición que haga misas diarias en el Vaticano por mi alma y la de Sergio hasta el fin del siglo. Tío Mendo, el incorruptible,
Luchó hasta el final para que se aplicase estrictamente el testamento, pero era fácil demostrar, al menos todos estábamos seguros de ello, que se trataba de un documento redactado por una persona que no disponía de su sano juicio. En consecuencia, el testamento fue declarado nulo y destruido, y todos heredamos partes alícuotas de una fortuna que, luego de los impuestos a la sucesión y otros gastos, se había reducido enormemente, de modo que a cada uno de los cientos y tantos herederos les tocó una bicoca. A mí lo suficiente para comprarme 10 cajas de un excelente Saint-Emilion Grand Cru Larcis Ducasset 1982, que me duraron solo 3 meses.